Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Como siempre, me encanta tenerlos por aquí. ¿Listos para sumergirnos en otro tema apasionante? Hoy, como ya saben, traigo algo que sé que les va a emocionar mucho, algo que ha estado en boca de todos, generando muchísimas conversaciones y, sobre todo, muchísima expectación. Y sí, lo han adivinado, vamos a hablar más a fondo de Can Yaman y de Method Demir. Pero no solo eso. Vamos a profundizar en la supuesta declaración conjunta que ha estado circulando por todas partes, una declaración que podría cambiarlo todo, o al menos, darnos las respuestas que tanto hemos estado esperando. Así que, prepárense porque este vídeo se va a poner asterisco buenísimo asterisco. Antes de empezar, quiero recordarles algo muy importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre les traemos las últimas novedades, análisis detallados y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. No se pierdan la oportunidad de estar al día con todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Es la mejor forma de no perderse nada. Ahora sí, centrémonos en el tema principal. Desde que Erkencicus, o pájaro soñador para nosotros, se convirtió en un fenómeno global, la conexión entre Can Yaman y The Method Demir era innegable. Era de esas cosas que se sienten, que se ven, que traspasan la pantalla y llegan directamente al corazón. La forma en que se miraban, la complicidad que tenían, las risas compartidas, era como ver un cuento de hadas cobrar vida. Era magia pura. Y por supuesto, con semejante química, los rumores comenzaron a surgir casi de inmediato. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo más que una simple amistad entre ellos? ¿El amor de Sanem y Can en la ficción se trasladaría a la realidad? Las redes sociales explotaron. Los foros y grupos de fans se llenaron de teorías, de especulaciones, de esperanzas. Todos queríamos creer que ese amor, esa pasión, era real. Durante el rodaje de la serie, todo parecía ir viento en popa. Fotografías, vídeos, entrevistas donde se mostraban cómplices, divertidos y, sobre todo, muy cercanos. Era como si la fantasía de los fans se estuviera haciendo realidad. Los dos parecían disfrutar de cada momento juntos, compartiendo sonrisas, miradas cómplices y una energía que era palpable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A medida que la serie avanzaba, y con el final en el horizonte, comenzaron a notarse ciertos cambios. Ya no se les veía juntos tanto fuera del set, las fotos eran menos frecuentes, las entrevistas más distantes. Y por supuesto, las especulaciones se intensificaron. ¿Se habían distanciado? ¿Habían tenido algún problema? ¿El amor que parecía inagotable se había esfumado? Y ahí es donde entramos nosotros, los fans, los que seguimos cada detalle, cada like, cada comentario. Nos merecíamos una respuesta, queríamos saber qué había pasado. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Había algo oculto? ¿Se había roto la magia? Era natural que quisiéramos saber, que necesitáramos entender. Y es ahí donde entra en juego la supuesta declaración conjunta. Ahora, quiero ser clara y honesta con ustedes. La información que voy a compartir con ustedes se basa en rumores, en análisis de medios turcos, en lo que ha estado circulando en las redes sociales y en la información que he podido recopilar. No puedo confirmar al 100% su autenticidad. Sin embargo, los elementos que la componen son muy significativos, y sobre todo, muy interesantes y coherentes con lo que hemos visto y analizado a lo largo del tiempo. Según esta supuesta declaración, Can Yaman y The Method Demir decidieron romper el silencio, pero no lo hicieron de la forma tradicional. No hubo una entrevista exclusiva, ni un comunicado oficial emitido por sus representantes. Fue algo mucho más íntimo y reservado. Se dice que la declaración se filtró a través de un grupo muy reducido de personas cercanas a ambos actores, y que a partir de ahí, se propagó rápidamente por las redes sociales. ¿Quién filtró esta información? Esa es la pregunta del millón, la que todavía no tiene respuesta clara. Pero lo que sí sabemos, lo que se dice que contiene esta supuesta declaración, es sumamente revelador. En esta declaración conjunta, Can y Demet habrían hablado abiertamente sobre su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Ambos habrían reconocido la fuerte conexión que existió entre ellos durante el rodaje de Pájaro Soñador,
una conexión que, según ellos, trascendió lo profesional y se convirtió en algo muy especial, en algo mucho más profundo. Imaginen, reconocer que lo que vivieron fue real, que no era solo una actuación, que hubo sentimientos verdaderos. Es algo muy fuerte. Afirman que se enamoraron, que vivieron una historia de amor intensa, apasionada y llena de movement. Os inolvidables. Pero también admiten que, como sucede en muchas relaciones, las cosas no siempre son fáciles, especialmente cuando la fama, la presión de los medios y las expectativas de los fans están presentes. Las presiones de la fama, la agenda apretada, las exigencias de sus carreras, la atención constante del público, todo esto, al parecer, jugó en su contra. Según la declaración, la pareja decidió tomar caminos separados. No por falta de amor, no porque dejaran de quererse, sino por la imposibilidad de mantener una relación sana y estable bajo el escrutinio público constante. Reconocen que fue una decisión muy difícil, muy dolorosa, pero que era necesaria para proteger su salud mental y emocional, para poder seguir adelante con sus vidas y carreras. Y aquí viene lo más impactante, lo que realmente ha hecho temblar las redes sociales. La supuesta declaración también incluye un mensaje de cariño y respeto mutuo. Tanto Kang como Demet habrían dejado claro que se guardan un gran cariño, que se respetan profundamente, que siempre se van a apoyar y que se desean lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Imaginen la madurez y la valentía que implica reconocer que, aunque el amor no funcionó, el cariño y el respeto siguen presentes. Es un mensaje muy bonito y conmovedor. También se rumorea que en esta declaración, se disculparon con sus fans por no haber hecho pública su relación, y que pidieron respeto por su decisión de mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Agradecieron profundamente el apoyo incondicional que recibieron durante el rodaje de Pájaro Soñador, y expresaron su gratitud por el cariño y la lealtad de sus seguidores. Ahora, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de esta información, independientemente de si es 100% verificada o no? Primero, que la química entre Kang y Demet era real, genuina, no solo una actuación. Era algo que se veía, que se sentía, y que, al parecer, también se vivía fuera de la pantalla. Segundo, que vivieron un romance, aunque breve. Un romance intenso, apasionado, que dejó una huella profunda en sus vidas. Un romance que, como todo, tuvo sus momentos de felicidad y también sus desafíos. Tercero, que decidieron terminarlo posiblemente para protegerse a sí mismos, para preservar su bienestar emocional y para poder mantener su integridad. Una decisión valiente y difícil, pero quizás la mejor opción para ambos. Pero, ¿es creíble esta declaración? ¿Es real? Como les dije al principio, no puedo confirmar su autenticidad al 100%, pero hay varios factores que me hacen pensar que sí podría ser cierta, o al menos, que podría tener un importante grado de veracidad. Primero, la fuente. Si bien no conocemos la identidad de la persona que filtró la información, se dice que es alguien muy cercano a ambos actores. Esto le da un grado de credibilidad, ya que es probable que esta persona tenga acceso a información privilegiada y que conozca detalles importantes sobre la relación de Kang y Demet. Segundo, el contenido. La declaración coincide con lo que se ha visto y analizado en las redes sociales, en los medios turcos y en los foros de fans. La forma en que se miraban, las indirectas que se lanzaban, las fotos que publicaban, las entrevistas que daban, todo encaja, todo parece tener sentido. La narrativa de la declaración es consistente con el comportamiento y las actitudes que hemos observado. Tercero, la reacción de los fans. La supuesta declaración ha sido muy bien recibida por la mayoría de los fans. Aunque algunos, por supuesto, están tristes por el final de la relación, muchos han expresado su respeto por la decisión de Kang y Demet. Han mostrado empatía, comprensión y han deseado lo mejor a ambos actores. Esto demuestra que la declaración, independientemente de su veracidad, resonó con la audiencia. Y cuarto, y quizás lo más importante, el comportamiento de ambos actores después de la supuesta ruptura. Kang y Demet han evitado hablar públicamente sobre el tema. Han mantenido una distancia prudente y han enfocado sus esfuerzos en sus proyectos profesionales. Esto podría ser una señal de que la declaración es cierta, y que están tratando de respetar su privacidad y la de los demás. Mantener silencio, no desmentir ni confirmar, podría ser una estrategia para preservar su intimidad y dejar que el tiempo cure las heridas. En resumen, aunque no podemos asegurar que esta declaración sea 100% auténtica, los indicios apuntan a que sí podría serlo.
Y si es así, nos revela una historia de amor que, como todas, tuvo sus momentos de dicha y sus momentos de dificultad. Pero sobre todo nos demuestra que Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas que se quieren, se respetan, y que aunque no estén juntos, siempre serán recordados por su innegable química y por haberles regalado a los fans una de las historias de amor más bonitas que hemos visto en la televisión. Una historia que nos hizo soñar, reír y a veces, hasta llorar. Es importante recordar que independientemente de lo que haya sucedido, Can y Demet son personas, con sentimientos y emociones. Merecen respeto por su privacidad y por sus decisiones. Debemos ser conscientes de que aunque sean figuras públicas, tienen derecho a proteger su vida personal y a tomar las decisiones que consideren más adecuadas para su bienestar. Ahora bien, profundicemos un poco más en algunos aspectos que podrían arrojar más luz sobre esta situación. *** La importancia de la química en pantalla y en la vida real. ***. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda el ingrediente secreto del éxito de Pájaro Soñador. Esa conexión especial, esa magia que irradiaban en cada escena, era lo que mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. Pero, ¿qué ocurre cuando esa química trasciende la ficción y se traslada a la vida real? En muchos casos, como hemos visto, la intensa convivencia durante el rodaje, la pasión compartida por el trabajo y la admiración mutua pueden generar sentimientos profundos. Es natural que dos personas que pasan tantas horas juntas, compartiendo emociones, risas y desafíos, desarrollen una conexión especial. En el caso de Can y Demet, esta conexión fue innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de lo profesional. ***. El papel de la fama y la presión mediática. ***. La fama, aunque puede traer consigo muchas ventajas, también conlleva una serie de desafíos. La exposición constante, la presión de los medios, las expectativas de los fans, todo esto puede afectar negativamente a las relaciones personales. En el caso de Can y Demet, la fama que obtuvieron gracias a Pájaro Soñador fue abrumadora. Eran el centro de atención, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado. La presión para mantener una imagen perfecta, para complacer a los fans y para cumplir con las expectativas del público, puede ser muy desgastante. Es posible que la presión mediática y las expectativas de los fans hayan jugado un papel importante en la decisión de Can y Demet de poner fin a su relación. La imposibilidad de vivir su amor libremente sin la constante mirada del público podría haber sido un factor determinante. ***. El impacto en la carrera de los actores. ***. La ruptura de una relación, especialmente cuando es pública, puede tener un impacto significativo en la carrera de los actores. Por un lado, la atención mediática que genera puede aumentar su popularidad y generar nuevas oportunidades profesionales. Por otro lado, la exposición a la crítica y a la opinión pública puede afectar su imagen y su reputación. En el caso de Can y Demet, ambos son actores talentosos y exitosos. La ruptura de su relación, aunque dolorosa, no ha afectado negativamente a sus carreras. Ambos han seguido trabajando en proyectos importantes y han mantenido su popularidad y su reconocimiento. ***. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir. ***. ¿Qué les depara el futuro a Can Yaman y Demet Özdemir? Ambos tienen una trayectoria prometedora por delante. Podemos esperar que sigan cosechando éxitos en sus carreras profesionales y que continúen cautivando a sus fans con su talento y su carisma. En cuanto a su vida personal, es posible que decidan mantenerla alejada de los focos mediáticos. Buscar la felicidad y el bienestar en un entorno más privado y tranquilo. Tal vez, en el futuro, encuentren el amor nuevamente. O simplemente decidan disfrutar de su soltería y enfocarse en sus proyectos personales. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. ***. Reflexiones finales. ***. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una lección sobre el amor, la fama y la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Nos enseña que aunque el amor puede ser hermoso e intenso, a veces es necesario tomar decisiones difíciles para proteger nuestra salud mental y emocional. También nos recuerda que detrás de la imagen pública hay personas con sentimientos, con sueños y con la necesidad de vivir sus vidas de forma auténtica. Es importante respetar las decisiones de Can y Demet y desearles lo mejor en sus caminos individuales.
Son dos grandes talentos que nos han regalado momentos inolvidables en la televisión, y siempre los recordaremos con cariño. Ahora, me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan de toda esta información? ¿Creen que la declaración es real? ¿Estaban al tanto de estos rumores? ¿Qué les gustaría que pasara en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su camino por separado? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos? No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Los quiero mucho. No se olviden de sonreír y de ser felices. Hasta la próxima.